siguiendo con el cronograma previsto, tenemos la presentación de Fabián García Pastor, quien nos hablará sobre la privacidad en la analítica de datos. Quienes nos siguen ya conocen a Fabián García Pastor, sin embargo, me permito presentarle. Él es director de formación de Odiseya. Ha creado y lanzado la iniciativa Odiseya School, que ahora nos comentará en qué consiste, cuál ha sido su proceso de evolución, cuáles son sus productos, cómo podemos participar en todas las iniciativas que se organizan. Y en el día de hoy, pues, tenemos una interesantísima presentación sobre lo que estamos hablando a lo largo de esta tarde, la analítica de datos, pero desde el enfoque de la privacidad. Fabián, bienvenido. Por favor, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Enormemente agradecido de estar aquí también. Y bueno, lo primero, antes de comentar un poquito sobre esta iniciativa de Odiseya School, en la cual se radica realmente este curso, comentarte que efectivamente ha sido una presentación estupenda, Carlos, y te doy la enhorabuena por ello. Es una lástima no haberte visto la cara y esto nos hace sospechar que esta presentación no haya sido impartida por una inteligencia artificial. Tal como tú adelantabas, estábamos muy cerca realmente de hacer cosas asombrosas y una cosa asombrosa, pero cercana, pues podría ser la impartición de esta estupenda presentación que nos has dado, porque además hemos visto tu foto que correspondía a una especie de puzzle o pieza de un Lego mecanizado que bien podría corresponder a una sofisticada inteligencia artificial general de última generación. Pero bueno, ya un poco, discúlpame por la broma fácil, pero bueno, creo que encajaba bastante con parte de la presentación que has hecho cuando nos has hablado pues, de estas posibilidades enormes del estado actual y futuro que se espera de la inteligencia artificial. Bien, Odiseya School es la escuela de formación de Odiseya. Es una escuela donde estamos haciendo cursos. Este es uno de los cursos porque es una de las misiones de Odiseya, que es el fomentar el conocimiento de la inteligencia artificial y sobre todo de su impacto desde el punto de vista social y ético, fundamentalmente. Entonces, la analítica de datos, el Big Data, pues se encaja de lleno realmente en esta actividad y lo estamos haciendo desde Odiseya School, pues haciendo estos cursos. Previamente hemos hecho otros. Por ejemplo, hace unos meses lanzamos uno sobre privacidad 360 grados también, que es nuestra idea de fomentar justamente esta idea de cubrir toda la parte que afecta a una organización desde el punto de vista de privacidad en ese caso y ahora desde el punto de vista de Data Analytics también. Haremos nuevos cursos y todos estáis invitados pues, a ver los próximos, donde pues, tocaremos temas, pues como estamos tocando en Odiseya, temas de ética, temas de privacidad que ya lo hemos hecho, pero temas de explicabilidad también, temas de sesgos que también hablamos, en fin, diversos temas. El tema de mi charla, y la voy a hacer escueta porque vamos mal de tiempo y tenemos mucho por delante todavía, es el impacto justamente de este Data Analytics en la privacidad o privacidad en Data Analytics. Como muy bien decía Carmen, los datos es la fuente de todo este proceso de Data Analytics y si los datos son erróneos, los resultados son erróneos. Y este es uno de los riesgos realmente que existe, aparte de las grandes ventajas que podemos extraer de la analítica de datos, hay unos riesgos que tenemos que gestionar. Este es uno de ellos. Otro de ellos es el de los sesgos. Hablamos mucho de sesgos y hablamos de esas inclinaciones pues por diversos motivos. Pueden ser por un tema social, puede ser por un tema de estudios, puede ser por un tema racial, puede ser por diferentes aspectos, un tema de género también, que impacta en la analítica de datos y que, por supuesto, impacta en los resultados también, ¿no? Y otro de ellos es, evidentemente, la privacidad. Donde hay datos personales. Y donde hay datos personales,
hay cuestiones referentes a la privacidad. Hoy vamos a hablar justamente del tercer aspecto, que es el tema de la privacidad. Y vamos a empezar con una pequeña introducción para comentar tres cosas principales sobre lo que es la esencia de la privacidad. Primero, una definición breve. ¿Qué es la privacidad? Bueno, pues la privacidad, antes de nada, es un derecho universal, reconocido por la Declaración de Derechos Universales. Es un derecho que tenemos todos. Todos los que estáis ahí, todos los que estáis escuchando, tenéis el derecho a mantener vuestra privacidad. ¿Qué es el derecho a mantener vuestra intimidad? Vuestra intimidad es sagrada, nuestra intimidad lo es, y por lo tanto ese es un derecho mío, vuestro, y es un derecho universal. El derecho, la privacidad es el derecho a mantener nuestra intimidad. ¿Por qué es importante la privacidad? Pues es importante por esto. Mirad. Es importante pues porque la cantidad de datos que se están generando es impresionante. Aquí veis una media de lo que genera cada una de las personas. Posiblemente algunos de vosotros generáis bastante más o habéis generado más el año pasado que esta cantidad que pone ahí, pero es una media mundial. Es una media mundial que es increíble y es una media que además se está duplicando prácticamente cada 2 años. Es algo y que tiene un incremento exponencial también, ¿no? Entonces, esto realmente es increíble porque además pensemos que hasta ahora estamos hablando de la Internet de las personas, más de 3.000 millones, 4.000 millones posiblemente de personas tienen acceso a Internet y generan datos, pero como bien sabemos, estamos pasando a la Internet de los bodies, de los cuerpos, con todos los dispositivos que llevamos encima, móviles, smartwatches, etc. Y estamos yendo hacia la Internet de las cosas, ¿no? Con ese aumento increíble también de dispositivos que están generando datos. Y algunos de ellos son datos personales, datos que sirven para identificarme a mí, para identificar a una persona, o que a través de esos datos permiten identificar a esas personas. Una cámara, según vamos andando por la calle, nos está identificando seguramente y puede estar afectando a nuestra privacidad. Muy bien. Quería comentar un poco precisamente el tema este de la paradoja. Quiero decir con ello que, por un lado, parece que estamos como muy preocupados sobre nuestra privacidad. A cualquiera que preguntemos, cualquiera de nosotros digamos, no, mis datos tienen que ser privados, no los cedo, no quiero, son míos. Y sin embargo, el uso que hacemos de todos los dispositivos va en contra de todo esto. Aceptamos sin rechistar todas las cositas que nos ponen cuando entramos en una web, cedemos nuestros datos con muchísima facilidad. Es una paradoja que estemos tan interesados en mantener nuestra privacidad y por otro lado los cedamos. Y además quería comentar esta idea, avanzando sobre el tema de la privacidad, que es muy importante, avanzando sobre el tema de la privacidad, que es, ¿y si queremos realmente mantener la privacidad de nuestros datos, qué hacemos con el Data Analytics? Porque es que muchos de estos datos son privados, muchos de estos datos son personales, son esos que sirven para identificarme a mí, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están diciendo, hay realmente un balance, o tiene que haberlo, entre lo que es esa privacidad que yo quiero tener y la capacidad de innovación. Si todos mis datos son privados, posiblemente mi Data Analytics no va a ser tan rico, no va a generar conclusiones tan importantes. Si todos mis datos son privados, posiblemente no voy a obtener ciertos servicios que estoy obteniendo, como es, pues no sé, una recomendación determinada de unos libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que manejar ese balance entre privacidad e innovación. Que es posible, y vamos a ver ahora algunas cositas al respecto. Aquí, en esta imagen, que no vamos a ver en detalle porque no tenemos tiempo para ello, vemos en la parte izquierda las ventajas justamente de compartir mis datos, a la derecha las desventajas y en el centro, pues diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, vamos simplemente a ver en la parte inferior del centro, vemos a los clientes. Nosotros somos usuarios y somos clientes en muchos casos. Pues bien, la parte ventajosa de compartir mis datos pues corresponde a que puedo tener una serie de servicios que son ventajosos para mí y que pueden ser interesantes. Que en un determinado momento una aplicación me recomiende un trayecto, como casi todos hacemos a través de una aplicación de GPS con mapas, que me diga dónde hay un atasco y que me lo salte,
que pueda, por ejemplo, obtener una recomendación para leer el próximo libro, pues son servicios que todos valoramos mucho realmente, pero debemos de ser conscientes de la parte derecha también. Cuando cedemos esos datos, posiblemente, y depende a quién también, estamos cediendo parte de nuestra intimidad, parte de nuestra privacidad. Y esos datos pueden viajar pues a sitios donde nosotros no queremos realmente, ¿no? Entonces, este balance es muy relevante entre privacidad e innovación. Y un concepto fundamental, que desde luego sí que quiero contar aquí, aunque no vamos a entrar en detalle, pero es el que responde a esta pregunta. Realmente para mí es una de las partes esenciales, comprender si la privacidad es un hecho individual o es un hecho colectivo. Quiero decir, si yo pregunto a cualquiera de los que estáis escuchando en este momento si la privacidad es individual y colectiva, seguramente que muchos vais a comentar, no, la privacidad es mía, me corresponde a mí. Yo soy el que decido si cedo mis datos o si no los cedo. Si los cedo es por tal o tal razón, tengo confianza en la empresa a quien se los cedo o porque quiero obtener una ventaja, como puede ser, por ejemplo, una aplicación de mapas, ¿no? Pero no, resulta que el hecho no es individual, sino que es colectivo. Y pongo un ejemplo que es muy claro. Un ejemplo de estas aplicaciones, que hay varias, que es para hacer un análisis de DNA, de ADN. Pensemos en una familia como cualquiera de las nuestras, donde uno de los 3 hermanos decide hacerse pues un análisis de ADN por determinadas causas. Él se piensa que realmente está en todo su derecho, lo habrá pensado previamente, pero está en todo su derecho de hacérselo y de ceder los datos a la empresa, porque va a obtener unos resultados que son muy importantes pues, para salud o para determinadas razones que le parece que son suficientes. Pues bien, el hecho de que este hermano haga este análisis de ADN influye obviamente en los otros hermanos, en los padres, en los tíos, en los primos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que comparten parte de ese ADN y por tanto, la privacidad no es un hecho individual de ese hermano, de los 3, sino es un hecho colectivo. Podríamos explicarlo con mucho más detalle y con otros ejemplos, pero dejo ahí justamente la idea porque creo que es la parte relevante. En general, cuando hablamos de privacidad, nos referimos casi siempre a la parte jurídica, a la parte legal. Sin embargo, hay otra parte que cada vez está cogiendo más relevancia y vamos a dar 2 pinceladas para terminar y pasar a la segunda parte de esta franja, que es la ingeniería de la privacidad. La ingeniería de la privacidad, en contra de toda la parte jurídica, que es una parte preventiva a priori o a posteriori para tomar ciertas acciones, trata sobre metodologías y trata sobre tecnologías y sobre técnicas para tratar la privacidad, para tratar ese balance que decíamos anteriormente entre privacidad e innovación. Y una de las más importantes es la que corresponde al aspecto, a la metodología, podríamos llamar, de la privacidad por diseño. La privacidad por diseño es casi un sine qua non, podríamos decir en este momento, es casi una razón de ser. Fundamentalmente lo que quiere decir es que las aplicaciones, nuevas aplicaciones, deberían de estar diseñadas desde el principio y por defecto, además, pues con todos los privilegios de privacidad, es decir, aplicaciones donde la privacidad esté garantizada desde el diseño y no a posteriori, que por ejemplo, como es en otros casos también, ¿no? Existe, bueno, podemos hablar muchísimo sobre el tema de la privacidad por diseño. Aquí veis diferentes capas que corresponden a las aplicaciones que se diseñan teniendo en cuenta ese principio de la privacidad. Pero me voy a centrar para terminar en la última capa, que es una de ellas únicamente, que corresponde a las tecnologías, corresponde a las técnicas PET llamadas. PET son las iniciales de Privacy Enhancing Technologies. Y son tecnologías, son técnicas que me permiten encontrar el balance adecuado entre innovación y entre privacidad. Dicho de otra forma, me permite mantener la privacidad o un nivel muy alto de privacidad y aparte seguir innovando, seguir utilizando Data Analytics a tope, seguir sacando conclusiones, insights a tope con todos los datos que tenemos y que hemos mencionado,
incluso con datos personales, pero estas técnicas lo que me permiten es tratar esos datos personales, anonimizarlos o tratarlos de alguna forma para que no se pierda la privacidad de los individuos, de las personas que los dan, y sin embargo sí que se permita innovar, se permite hacer analítica de datos y sacar insights y consecuencias. Nombro aquí tres muy rápidamente. Hay otras, pero digamos que las más conocidas son la privacidad diferencial, que fundamentalmente lo que trata es de meter ruido, de cambiar los datos iniciales en mi máquina de Data Analytics, meter ruido en los datos personales para que no puedan ser identificadas las personas, meter un ruido razonable para que no desvirtúe los datos y pueda sacar las consecuencias apropiadas, pero sin embargo no se pueda saber de dónde proceden esos datos. Otra de ellas es el análisis federado, donde el objetivo es el mismo, pero lo que se hace es distribuir en diferentes bases de datos, donde se hacen analíticas parciales y después se juntan para sacar las conclusiones. Y otra de ellas, posiblemente una de las más interesantes, porque se está trabajando mucho sobre ella ahora y todavía necesita pues afinarse, es la homomórfica. La homomórfica fundamentalmente lo que trata es de encriptar los datos en origen, quiere decir que no se sabe lo que hay dentro, aunque sean datos personales, moverlos y hacer analítica de datos con los datos encriptados, es decir, no se sabe realmente quiénes son los individuos, las personas que los han proporcionado porque están encriptados. Se hace la analítica sobre los datos encriptados y se devuelven los insights con los datos encriptados. Con lo cual, seguridad máxima y privacidad máxima. Problemas no se puede hacer siempre y los recursos son muy importantes. Los recursos informáticos necesarios son muy importantes, pero la seguridad y la privacidad es máxima. Excelente. Bueno, pues he tratado de dar unas ideas generales, por lo menos para abrir boca, por lo menos para saber un poco de lo que estamos hablando, y vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación, que es la buena. Además, en esta segunda parte lo que queríamos era focalizarnos en un caso específico, en un ejemplo específico, hablar ya de un área concreta y no solamente quedarnos en las partes genéricas. Y el área es el de justicia, es el de la administración de justicia. Y para ello, pues contamos con Alfonso Peralta, que es un privilegio contar con Alfonso. ¿Qué tal estás, Alfonso? ¿Qué tal? Un placer, Fabián, y muchas gracias por la invitación y a Odisea, y siempre es un placer estar con vosotros. Un privilegio para nosotros estar contigo también. Alfonso Peralta es juez de primera instancia en el juzgado de Guadalix, en Granada. Y además es un juez que es experto en temas de digital law, en temas de tecnologías aplicadas a la justicia. Y especialmente en analítica de datos, en inteligencia artificial, sobre todo en inteligencia artificial, donde además eres uno de los profesores, uno de los directores, además de un máster del Consejo General del Poder Judicial conjuntamente con la Universidad de Granada. Y también eres otro de los cofundadores y codirector de otro máster también en esta línea de inteligencia artificial. La verdad, estamos encantados de estar contigo, Alfonso, porque nos vas a un poco aterrizar algunas de las cosas que estamos escuchando aquí también. Y yo quería tener esta conversación contigo pues para que nos des un poco tu perspectiva justamente desde un área muy concreta como es el área de justicia. Y yo te quería hacer unas pocas preguntas, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí es suficiente para que nos cuentes cosas interesantes. Y una de ellas, bueno, pues para todos nosotros, para los que no estamos tan ligados o estamos alejados del tema de la administración de justicia, tenemos una idea de que ahí se generan un montón de datos. Realmente. Todos de alguna forma contactamos con la Administración de Justicia en algún momento por diferentes razones, pero se generan muchísimos datos y tenemos un poco, los que vamos un poquito más allá, tenemos la impresión de que esos datos son de una riqueza impresionante,
y que se pueden hacer virguerías, podríamos decir, que se pueden hacer pues muchísimas cosas interesantes. Y nuestra impresión, al menos la mía, te tengo que decir en este caso, es que no se utilizan todo lo que se podrían utilizar. Es decir, que en algunos casos, o posiblemente en muchos de ellos, están infrautilizados, ¿no? Aquí que estamos hablando de la Data Analytics, de todas estas posibilidades enormes de la analítica de datos, ¿cómo ves este tema dentro de la Administración de Justicia de utilizar más pues la cantidad de datos que generamos? Sí, pues yo creo que la Administración de Justicia, la justicia, va a ser uno de los vértices, de los pilares en tema, por ejemplo, de fondos Next Generation y de lo que se denomina la estrategia digital europea y la soberanía digital, que no es ni más ni menos que los europeos sean propietarios, dueños de sus propios datos, que a día de hoy están en manos de empresas norteamericanas y gigantes chinos. Con lo cual, la justicia va a ser afectada por un tema normativo, el Data Governance Act, el Reglamento de Gobernanza de los Datos, el Reglamento de Inteligencia Artificial, de Servicios Digitales, el RGPD, pero por otro lado, como un sector al que se va a aplicar esa analítica de datos, como bien decías. Lo cierto es que la Administración de Justicia, sí es verdad que hasta ahora ha tenido unos datos muy infrautilizados, sobre todo debido a la falta de interoperabilidad. Existen 13 sistemas distintos de gestión procesal en las comunidades autónomas y en el Ministerio de Justicia, y ahora la Ley de Eficiencia Digital busca la interoperabilidad para crear ese denominado lago de datos y lo que se denomina la justicia en datos, para aumentar la productividad, para aumentar la eficiencia. Yo creo que podría agilizar muchos trámites, como es la estadística judicial, como es la productividad judicial, los alardes, que se denominan, que son un listado de los asuntos que tenemos en vigor, una previsión, por ejemplo, de las jubilaciones a efectos de tasa de reposición de jueces y magistrados, pero no solo eso, sino que la justicia afecta a la sociedad en general. Se considera que hay 11.000 millones paralizados en la justicia, y lo cierto es que la justicia nos puede dar una imagen bastante fiel de qué es lo que está pasando, porque si, por ejemplo, aumenta la tasa de desahucios es porque la economía va mal. Si, por ejemplo, aumenta la tasa de denuncias sobre ciertos delitos es porque existe un aumento de la criminalidad, y los datos de justicia pueden utilizarse para, por ejemplo, mejorar la planta judicial, la eficiencia judicial. Pero, bueno, parece que hay sistemas en este sentido, iniciativas del Ministerio de Justicia de utilización para, por ejemplo, borradores de resoluciones judiciales, líneas temporales, relación de entidades nominales e identificación de entidades nominales, búsquedas inteligentes, anonimización. Con lo cual, pues bueno, el aprovechamiento de los datos en justicia puede ser muy importante y redundar no solo en beneficio de la justicia, sino también de otra serie de ministerios y de otra serie de sectores, pero siempre tienen que ser con esos principios que has explicado, de privacidad, de respeto a la protección de datos y al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Estupendo. Que yo sepa, hay una gran base de datos en la Administración de Justicia, que es la del CENDOG, que es enorme y que además tiene unas características de transparencia estupenda, está muy bien gestionada. Si no estoy equivocado, Alfonso, se ha planteado, es una base de datos que se usa muchísimo, entiendo, pero se ha planteado últimamente la posibilidad de abrir esta base de datos a terceros. Es decir, dentro de esta idea que comentaba con anterioridad de innovación, de ser open, de abrir realmente a terceros las aplicaciones, los datos para generar riqueza, se ha planteado la posibilidad de abrir esta base de datos para que terceros no la gestionen, sino para que con determinadas características, determinadas restricciones, supongo, puedan manejar y puedan enriquecer los insights, las conclusiones que salgan. ¿Puedes hablarnos un poco de este tema? Sí, a ver, en primer lugar yo creo, hay que decirlo, y es de justicia, el que el CENDOG y la publicación de resoluciones judiciales en España somos de los países con mayor transparencia en publicidad de resoluciones judiciales y mayor número de resoluciones judiciales públicas. Esto hay que decirlo y es de justicia. La cuestión es que se permite
esa utilización de las resoluciones judiciales, visualización y descarga de manera particular. No se permiten descargas masivas, ni se permiten descargas de manera por web scraping, por ejemplo, o con fines comerciales o con ánimo de lucro. Esto nos lleva a la posibilidad de la administración pública de comercializar los datos. Y esto, si bien se puede considerar que vaya contra la transparencia, yo creo que hay que diferenciar la transparencia, que los datos sean públicos, de la posibilidad de los datos abiertos e incluso de que pues el Estado, las administraciones públicas, cuando las empresas con ánimo de lucro, con fines comerciales, quieran utilizar esos datos públicos, puedan sacar un rendimiento. Así se establece, por ejemplo, en el proyecto de reglamento de gobernanza de datos, la posibilidad de licencias comerciales para utilización de datos públicos. Es verdad que esto nos lleva a que mis datos, que por ejemplo los tiene Hacienda porque tengo que pagar impuestos, que Hacienda saque un rendimiento económico de mis propios datos sin yo haberlo autorizado o cuál es mi intención al respecto. Pero lo cierto es que, como decía Carlos, los datos son el petróleo del siglo XXI. En este sentido, hay que diferenciar muy bien los datos judiciales de resoluciones judiciales, de número de procedimientos abiertos, número de procedimientos resueltos, número de procedimientos, por ejemplo, que entran o que están en trámite, los sentidos de las sentencias, los votos particulares, de los datos de los jueces. Hay que diferenciar muy bien la transparencia judicial de los datos personales y la privacidad de los jueces. Aunque parezca lejano, en 2019 se prohibió en Francia, a través de la Ley Francesa de Programación y Reforma de la Justicia, la posibilidad de justicia predictiva en Francia, porque se hizo un perfilado de los jueces. Entonces, en este sentido, lo cierto es que se podrían utilizar los datos de los jueces mediante búsquedas entrecruzadas, inteligentes de datos y buscar una serie de fines, pues, de humillación, de descrédito, de acoso a los jueces, de clasificación o perfilado. Y no podemos olvidar que la justicia somos el último baluarte, somos el pilar central del Estado de Derecho y de una democracia. Y además la elaboración de perfiles, según, por ejemplo, el grupo de trabajo del artículo 29 en relación al RGPD, cuando nos perfilan, cuando nos meten en una categoría, eso puede ser discriminatorio, puede ser erróneo, puede ser inexacto, injustificado, con lo cual hay que diferenciar muy bien los datos judiciales, que han de ser públicos, han de ser transparentes, de los datos de los jueces y datos personales de ideología, religión, creencia, familiares, etcétera, de los jueces, que además nosotros hemos consentido nuestros datos con fines de transparencia, pero no existe, por ejemplo, una base de legitimación para que sean utilizados con fines comerciales. Muy bien. Alfonso, tú has escrito mucho sobre inteligencia artificial. La verdad es que es un gusto el tener un juez joven interesado sobre estos temas, porque, bueno, hay una intersección muy clara y realmente hay mucho que hacer, tanto en un tema, en inteligencia artificial, como en el otro tema, en justicia, ¿no? Has publicado papers, tienes un libro también donde hablas sobre inteligencia artificial y derecho. Cuéntanos un poquito, danos un poquito de luz realmente sobre la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el mundo del derecho. Bueno, quizás la mayor expresión de la inteligencia artificial en el derecho se plasma, sobre todo en el ámbito jurisdiccional, para jueces y magistrados, se plasma en el proyecto de eficiencia digital en lo que se denominan decisiones automatizadas. Es decir, que el sistema te pudiera hacer un borrador de resolución extrayendo esa serie de datos, de entidades, esa línea temporal. Lo cierto es que hay que decir que el proyecto de eficiencia digital es poco ambicioso en este ámbito porque, bueno, pues los ejemplos que plasma de decisiones automatizadas son un poco como sistemas de procesamiento de textos, ¿no? Numerado de páginas, remisión de asuntos, generación de libros, en fin, se pueden hacer muchas cosas mediante decisiones automatizadas, tanto declaraciones de firmeza, que es verdad que sí se contempla, pero también sentencias en rebeldía, sentencias de conformidad, alertas automáticas en muchos aspectos y existen muchos ámbitos en este sentido, pero sí que es importante que la justicia en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial es el ámbito que más epígrafes tiene y además
es el ámbito que está considerado de alto riesgo, es otro de los ámbitos de alto riesgo. Con lo cual, en relación a lo que comentabas antes de la innovación y la privacidad, uno de los lemas de Silicon Valley es move fast and break things, muévete rápido y rompe cosas. En derecho nos regimos mucho por el alterum non laedere, no dañar a otro o reparar el daño causado, con lo cual, y nos imaginamos que nos subiríamos a coches si no son seguros, si no cumplieran unas medidas de seguridad. Bueno, pues la inteligencia artificial en el ámbito de justicia, y no solo la inteligencia artificial, sino otra serie de programas, de sistemas algorítmicos que si bien pueden no ser deep learning, machine learning, pero sí son aplicables a justicia, deben de cumplir con el reglamento europeo, con esa serie de controles, de registros, de documentación, de transparencia, que sea una inteligencia artificial, como ha mencionado Carlos, accesible, fiable, segura, y es que estamos jugando, entre comillas, estamos trabajando con derechos fundamentales de los ciudadanos y que pueden existir posibles discriminaciones, sesgos y vulneración pues de derechos humanos y de cosas muy serias. Finalmente, Alfonso, bueno, tú estás en Granada, tienes la actividad en Granada, tienes tus másters en Granada y tienes tu juzgado en Granada también. Nos encanta Granada, realmente. Y la verdad es que estamos oyendo hablar mucho de Granada últimamente. Estamos oyendo hablar mucho de Granada en relación con la inteligencia artificial y con esa futura agencia de IA, de inteligencia artificial, que está a punto de otorgarse alguna de las ciudades que se están proponiendo realmente. ¿Cómo está Granada en este momento? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad que Granada, por un lado, tiene una situación económica de altas tasas de paro, una de las tasas más bajas de renta per cápita, con lo cual la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial sería un revulsivo, pero es que además, por otro lado, a nivel paralelo, pues Granada lleva ya bastantes años inmersa en un cambio de modelo productivo a nivel de tecnología, de salud, de economía digital. Lo cierto es que quizás una de las cosas que más nos caracteriza es que se ha producido, y esto es algo inédito, un consenso institucional con más de 70 empresas, más de 30 instituciones que apoyan esta candidatura. Además, sabéis y todos sabemos que Málaga es un polo tecnológico no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Y lo cierto es que la Universidad de Granada, pues bueno, es la primera universidad en producción científica y además hoy mismo acaba de salir un ranking donde es la tercera universidad europea y la 33 del mundo en materia de inteligencia artificial, y esa es la razón por la que el Poder Judicial eligió a Granada para realizar el curso de Derecho y de Inteligencia Artificial, además de una serie de investigaciones en materia de sociedad digital y derecho con la Facultad de Granada. Además, pues bueno, se ha producido un ecosistema de atracción de talento con ese máster que también codirijo, de empresas, de instituciones, transferencia del conocimiento con Google, con Indra, con un Digital Hub, un laboratorio de inteligencia artificial. Y bueno, pues esperemos que esa agencia de supervisión de inteligencia artificial, que es muy necesaria, hace falta una inteligencia artificial confiable, responsable, segura, fiable. Pues bueno, yo creo que Granada es referencia en inteligencia artificial. Sánchez lo denominó la ciudad de la inteligencia artificial en su momento en la presentación de la estrategia y se lleva trabajando ya desde hace años y esperemos que lo pueda conseguir. Qué bueno, pues esperemos. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí y además que nos des noticias tan actuales de cómo está la situación, porque creo que en breve tiempo pues, se tendrán noticias sobre ello y estaremos pues, muy pendientes. Muchas gracias, Alfonso. Yo no sé, Sebastián, si tenemos alguna noticia, alguna pregunta sobre esta intervención. Quizás si la hay, pues es el momento de comentarlo. Sí, Fabián, Alfonso, buenas tardes. Gracias por tu exposición muy clara y muy provechosa. En efecto, he podido detectar tras la participación, porque como sabéis, este curso se está retransmitiendo a través de YouTube y hay algunas cuestiones que han surgido por parte de los asistentes
Y creo que para aprovechar el tiempo, las voy a plantear a los dos para que puedan resolverlas. De eso sí, les quiero pedir un poco de brevedad para cumplir con los tiempos que están programados en el cronograma. Hay bueno, en este caso son dos preguntas, pero creo que las puedo unificar. Esta está planteada para Fabián y nos dice, Fabián, ¿crees que nos vigilan? ¿Y qué podemos hacer frente a esa potencial vigilancia a la que estamos sometidos? Y para Alfonso, pues un asistente nos dice que le preocupa que las empresas tengan o puedan tener potencialmente acceso a ciertos datos privados, y en este caso lo que él plantea o lo que él se pregunta es si en este caso la Administración de Justicia puede iniciar algún tipo de proceso en contra de estas empresas que están utilizando estos datos. Pueden responder, bueno, como te apetezca. Bueno, yo soy muy breve. Claro que nos vigilan. ¿Cómo no nos van a vigilar? Nos vigilan, pero mucho además. Entonces, a nivel personal, lo que podemos hacer pues, es protegernos pues, con todo lo que nos están comentando y no soltar nuestros datos pues, de forma irrazonable. Yo no creo que esta sociedad de la vigilancia que hemos oído con anterioridad vaya a más, sino que creo que se controlará pues, con las tecnologías, con lo que hemos comentado con anterioridad. Se fortalecerá la innovación, pero a su vez esa innovación implicará que nuestra privacidad estará manejada. La podremos manejar y podremos tener nosotros la capacidad de decidir sobre nuestros propios datos. Entonces, soy muy optimista respecto a ello y creo que hemos pasado un punto álgido y cada vez podremos gestionar mejor y controlar nuestros propios datos. Eso sí, tenemos que ser muy conscientes a nivel personal de hacerlo. Y respecto a la justicia y la protección de datos, la justicia actúa y actúa a diario, pero primero existe un procedimiento administrativo, que son las denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es quien impone las correspondientes sanciones, incoa los procedimientos y ve si hay posibles infracciones, pero la potestad sancionadora, las infracciones y sanciones que establece la agencia son recurribles y son recurribles ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que conoce de muchos recursos por parte de las empresas de sanciones puestas por infracción de normativa de protección de datos, y hay que decir que la gran mayoría son confirmadas. Muy bien, Pues muchas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas, Sebastián, porque vamos un poco justos, yo creo que con esto damos por cerrada esta franja. Te agradecemos mucho tu presencia, Alfonso. Y Sebastián, pues yo te cedo la palabra para que continuemos, creo que con Carmen, que tiene el próximo slot, la próxima franja. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí.